¿verdad? Vemos los hombres del ayer, mis hermanos, que oraban a nuestro Dios. Se deja ver en la Biblia que era como directamente, ¿verdad, mis hermanos? Se arrodillaban y empezaban a suplicarle a nuestro Dios. Pero nosotros ahora, ¿cómo lo hacemos, mis hermanos? Dijo el Maestro que todo lo que pidieses en mi nombre, dice, yo se los daré. Los hombres del ayer dice que lo hacían directamente. Ahora nosotros lo hacemos, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, porque Él es el que está intercediendo por cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando el rey David, mis hermanos, clamaba a nuestro Dios, dice que él se encontraba en una cueva cuando el rey Saúl, dice que lo andaba persiguiendo. ¿Para qué, mis hermanos? Para matarlo. Pero David dice que él clamaba a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a ver los Salmos 77. Salmos 77, mis hermanos. Porque el rey David se encontraba en peligro y él sabía que solamente nuestro Dios podía ayudarlo, mis hermanos. Este es un salmo del siervo Asaf, perdón, mis hermanos. Pero David sí aclamaba desde la cueva, mis hermanos. Aquí vamos a ver lo que el siervo Asaf dice, que se encontraba pasando alguna dificultad, como cualquiera de nosotros en nuestra vida diaria, mis hermanos, ¿verdad? Dice el Salmo 77 así: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusaba consuelo. 3. Acordábame de Dios y gritaba, quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenía los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. 7, el 6, 5 y 6. Consideraba los días del principio, los años de los siglos. Acordándome de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar. ¿Cómo se encontraba el siervo Asaf, mis hermanos? Angustiado, triste, pero se deja ver que él clamaba, pero como que se deja ver como que nuestro Dios no lo escuchaba, ¿verdad? Porque dice en el 7 así: desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar. Como que nuestro Dios dice que tardaba, ¿para qué, mis hermanos? Para escucharlo, mis hermanos. Pero lo que vamos a ver aquí, lo importante es que él buscaba a Dios en el tiempo de la angustia, mis hermanos, en el tiempo del dolor, del sufrimiento, mis hermanos. Ahora, como iglesia, mis hermanos, no estamos exentos de que nos acontezca algo, ¿verdad?, en nuestra vida. Y si nos acontece, ¿a quién tenemos que aclamar? A Dios, mis hermanos. Y Él dice que Él va a socorrer, mis hermanos. Él va a responder. Hay una historia en la Biblia, mis hermanos. Dice que cuando el rey Salomón terminó de edificar el templo, y dice que llevaron el arca del pacto. Y cuando llevaron el arca del pacto, mis hermanos, dice la Biblia que nuestro Dios hizo, el rey Salomón,
hizo una oración a Dios. Porque ¿para qué era el templo, mis hermanos? Para que los hijos de Israel fueran a buscarle, ¿verdad? Fueran a hacer su voluntad. Era el punto de ¿qué, mis hermanos? De reunión. Ahora, este lugar, mis hermanos, como en aquel tiempo, dice que era un punto de reunión para los hijos de Israel. En este tiempo, estos lugares es lo mismo, dice, es un punto de reunión para que se reúna su pueblo. Vimos el otro día que su pueblo se alegraba, se gozaba. Cuando se reunía, dice que imploraba misericordia, daba gracias. ¿Qué hacemos nosotros, mis hermanos? Lo mismo. ¿Qué había en el templo? Dice que estaban las tablas de la ley. ¿Qué hay en este lugar, mis hermanos? ¿Qué tenemos? Las tablas de la ley. ¿Verdad? Aquello era el templo. Eso no se compara, claro, con el templo, pero tiene todas las condiciones que en aquel tiempo los hijos de Israel tenían adentro del templo, mis hermanos, de Salomón. Pero Salomón hace una oración, mis hermanos, bien bonita, mis hermanos. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 8. Vamos a ver, primer libro de los Reyes, capítulo 8. Y fíjese lo que pide el rey Salomón. Edificado el templo, primer libro de los Reyes, capítulo 8. Voy a adelantarme hasta el 23, porque ya narré que ese día llevaron el arca, se juntaron todos los ancianos. Pero Salomón hace una oración a nuestro Dios, una oración de súplica, porque él sabía que nuestro Dios es bueno. Dice el versículo 23, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 23, dice así: dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, dice, con todo tu corazón. ¿Qué hace Salomón primero, mis hermanos? Dice que engrandece a nuestro Dios. Dice que reconoce la grandeza de nuestro Dios. Y él empieza a orar, mis hermanos. Ahí más adelante empieza a decir primero que cumplió la promesa que le había hecho a David, que su hijo le iba a edificar casa. Pero el templo, mis hermanos, era el punto de reunión. Y Salomón le hace una súplica a Dios. Dice, cuando tu pueblo se encuentre aconteciendo esto, dice, y ellos vienen a este lugar donde se ha edificado casa para que se invoque tu nombre, dice, y ellos se postrasen y oraren, dice, tú los vas a escuchar desde el cielo, mis hermanos. Creemos que es así hasta nuestros días, mis hermanos. Fíjese lo que decía Salomón, mis hermanos. Ahí mismo voy a adelantarme hasta el 29. Le suplica a nuestro Dios y le dice así: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigan la oración de tu siervo, hará en este lugar. 30. Oye pues la oración de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones, mis hermanos. ¿Qué estaba suplicando Salomón? Primeramente que escuchara su oración de él.
Pero también otra parte importante dice que oigas la oración de tu pueblo Israel, mis hermanos. Ahora, nosotros hemos sido ingeridos a ese pueblo, mis hermanos, al pueblo de Israel, porque aceptamos sus leyes, aceptamos, guardamos el día del reposo. Mis hermanos, debemos estar seguros que cuando llegamos a este lugar, mis hermanos, a buscar, a invocar el nombre de nuestro Dios, Dios escucha, dice, desde el lugar, desde su habitación. Sigue diciendo, dice, cuando tu pueblo se encuentre en problemas y ellos vengan, tú los vas a oír. Voy a adelantarme hasta el 37, mis hermanos. Dice así: cuando en la tierra hubiere hambre o pestilencia o tizoncillo o niebla o langosta o pulgón, si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de su domicilio, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera sintiere la plaga de su corazón y extendiere sus manos a esta casa. 39. Tú irás en los cielos en la habitación de tu morada y perdonarás y obrarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Hay una parte importante aquí, mis hermanos. Dice que si la enfermedad hubiese llegado al pueblo, o pestilencia, mis hermanos, aquí, enfermedad o que sea, dice, toda oración que se haga en este lugar, ¿qué iba a acontecer, mis hermanos? Dice, tú los vas a escuchar desde la habitación de tu morada, mis hermanos. Ahora, el punto es este, mis hermanos, que nosotros creamos que hasta en estos tiempos y en este lugar donde se reúne su pueblo, ¿nos escuchan, mis hermanos? Sí, mis hermanos, de eso debemos de estar seguros. Fíjense, si está diciendo Salomón que a su pueblo lo va a escuchar, pero también dice, y si el extranjero, dice que viniere de tierras lejanas y haya escuchado de ti, dice, y él viniere también a este lugar y orare a ti, dice, tú lo escucharás desde el cielo, mis hermanos. ¿Aún a quién? Al extranjero. ¿Cuánto más? A su pueblo, mis hermanos. Dice aquí, dice el 41, dice así: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en la habitación de tu morada, y harás conforme a aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa. Dice que yo edifiqué, mis hermanos. ¿Aún a quién? Al extranjero. Dice que se llega a este lugar, dice, tú lo vas a escuchar, pero sigue diciendo, dice, porque oirán tu nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, mis hermanos. ¿De qué se va a enterar el extranjero? Que Dios escucha la oración, que Dios socorre, mis hermanos. Ahora, de eso debemos de estar seguros, mis hermanos. Pero hay algo indispensable para que esa oración, mis hermanos, que haga el pueblo, ¿de qué debe de ir acompañada la oración, mis hermanos? Primeramente,
se dice que se reconoce la grandeza de nuestro Dios. Los hombres del ayer, mis hermanos, los profetas, siempre cuando iniciaban una oración, decían: Jehová grande, fuerte, poderoso. Nehemías decía: terrible entre las naciones. Primero, ¿qué es lo que hacían en la oración? Reconocían la grandeza, mis hermanos, lo engrandecían. Otra cosa que debe llevar la oración, mis hermanos, ¿qué es? Confianza, mis hermanos. Confianza, que es confiar en nuestro Dios, que Él nos va a escuchar. Otra cosa, ¿cuál es? Lo dijo nuestra hermana: fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible, dice, agradar a Dios, mis hermanos. Entonces es necesario el engrandecer a nuestro Dios, tener confianza en nuestro Dios, y acompañada con la fe. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y los que acudían a Él, ¿por qué eran sanados, mis hermanos? Por la fe, mis hermanos, por la fe. Vamos a ver una historia de dos personajes, mis hermanos, pero que de esos personajes sacamos el aprendizaje, mis hermanos. Dice la Biblia que había una mujer, dice que llevaba 12 años con flujo de sangre, mis hermanos. Imagínense, 12 años. Si en la actualidad el tiempo del periodo dice que son ¿cuántos? 7 días, ¿verdad? Entonces en esos 7 días las mujeres no pueden tocar pues algunas cosas. Imagínense, esa mujer no tuvo 7 años, 7 días, perdón, sino ¿cuántos años? 12, mis hermanos. Ahora, ¿ella podía entrar al templo, mis hermanos? No. 12 años, mis hermanos. Dice el libro San Marcos, el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5. El Evangelio según San Marcos. Hay dos sucesos ahí, mis hermanos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 1, versículo 21 en adelante. Vamos a ver la historia ahí de dos personajes, mis hermanos, y de ahí vamos a sacarle el aprendizaje. Dice así: y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, mis hermanos. Era del pueblo, mis hermanos, ese personaje, y dice que era un principal, mis hermanos. Cuando hablamos de un principal de la sinagoga, dice que era conocedor ¿de qué? De las leyes, mis hermanos. Algunos del pueblo se enojaban cuando Cristo hacía milagros, ¿sí o no? Pero él, ¿qué hacía? Él no se enojaba, sino que él acudió a él. Dice el 22, el 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué estaba aconteciendo con su hija de ese personaje, mis hermanos? Dice que estaba casi para morir. Voy a parar ahí. ¿Cómo estaba el corazón de ese personaje, mis hermanos? Afligido.
Jesucristo le había dicho a los apóstoles una palabra en la que ese personaje se encontraba, mis hermanos. Y en la que cuando nosotros nos encontramos afligidos o en una situación de esas, el corazón se encuentra así. San Juan capítulo 14, ahorita regresamos ahí. ¿Cómo estaba el corazón de ese personaje? El Evangelio es según San Juan capítulo 14. Fíjese, el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Cómo se encontraba el corazón de Jairo, un principal de la sinagoga? Dice así. Cristo le dice a sus discípulos, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Y qué es turbar el corazón, mis hermanos? Cuando digo no se turbe vuestro, dice, no esté su corazón afligido, preocupado. Pero hay una parte importante que le dice, primero, no se turbe vuestro corazón. ¿Sabe por qué les estaba diciendo? Porque él iba a ser aprendido y después iban a ir a aprenderlos también a ellos. Y por lógica, mis hermanos, ¿cómo iban a estar esos personajes cuando los fueran a perseguir? Afligidos, turbados. Dice, no se turbe. Así Jairo tenía el corazón turbado, pero fíjese lo que dice Jesucristo. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, mis hermanos. Fíjense, le dice, no se turbe su corazón. ¿Creéis en Dios? Crean en mí. ¿Y qué les dijo el maestro a los discípulos? Dice que él iba a estar con ellos. Vamos a regresar a San Marcos capítulo 5. Ya vimos que el corazón de Jairo se encontraba turbado. 24, San Marcos capítulo 5, versículo 24. Dice así: y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Fíjense, él ya iba con el maestro porque le dijo, ve. Pero resulta que en el camino como que algo detiene a Jesús. ¿Y cómo creen que estaba el corazón de Jairo? Él, a lo mejor en su pensamiento, pues que vaya ya, ¿no? Porque mi hija está a punto de ¿qué? De morir. Pero en el camino se encuentra Jesucristo con otra situación. Dice aquí, y una mujer que estaba con flujo de sangre, 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y no había aprovechado antes, le iba ¿cómo? Peor, dice. 12 años con flujo de sangre, visitaba médicos. Antes dice la Escritura que en vez de que se compusiera, dice, le iba peor, mis hermanos. ¿Cómo era vista esa mujer, mis hermanos? Más en ese tiempo de Jesucristo, que unos eran bien celadores de la ley, que ella estaba, ¿cómo? Inmunda, ¿verdad? Sigue diciendo, 27, y como oyó hablar de Jesús por detrás entre la compañía, tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, dice, seré salva, mis hermanos. ¿Qué es lo que anhelaba esa mujer, mis hermanos? Y ella dice, si tocare, ¿verdad? Dice, su vestido, dice, seré sana. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿El vestido tenía el poder de sanarla, mis hermanos? Ella dijo en su corazón, si tan siquiera tocare su vestido. El manto, mis hermanos, ¿tenía el poder de curar a esa mujer? Exactamente, el manto no tenía el poder, mis hermanos. Vamos a leer más adelante, dice el 29. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado
mis vestidos? Preguntó Jesucristo. Imagínense, mis hermanos, si ahorita en la tierra, cuando llega un gobernador o un presidente a un lugar, ¿qué es lo que hace la gente? Se amotina. Hermanos, ahora cuando andaba Jesucristo en la tierra, ¿qué creen que hacía la gente, mis hermanos? Más los que tenían un problema, mis hermanos. Dice que iban atrás de él, mis hermanos. Ahora, nosotros, con nuestros muchos problemas, con nuestras muchas aflicciones, ¿a dónde vamos también nosotros, mis hermanos? Atrás del Maestro, mis hermanos. Sigue diciendo, y le dijeron sus discípulos: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él, mirando alrededor para ver lo que había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Y qué le dijo el maestro? ¿Qué le dijo ella? Y le dijo toda la verdad. ¿Cuál era la verdad? Dice que ella la había tocado. Pero hay una parte importante aquí, y que eso, mis hermanos, debe estar en cada uno de nosotros, porque se deja ver en la Biblia que esto es la parte primordial, mis hermanos. Dice 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, mis hermanos. ¿Qué es lo que le curó a esa mujer, mis hermanos? Su fe. ¿Y quién vio la fe en su corazón? Cristo, mis hermanos. Asimismo, cada uno de nosotros, como dijo Salomón, cuando tu pueblo te invocare, tú los vas a escuchar desde la habitación de tu morada. Cuando, mis hermanos, el pueblo o la iglesia se postre, se arrodille y le suplique, ¿con qué, mis hermanos? Con fe, confiando que el Todopoderoso va a escuchar, mis hermanos. Dice la palabra que 7 veces cae el justo, dice, Dios lo levanta. Dice que cuando cae en tribulación, mis hermanos, dice, Dios lo levanta, mis hermanos. ¿De qué lo levanta? Del dolor, del paso, dice, de la muerte, mis hermanos. Pero la fe de esa mujer, dice que fue sanada. Y entonces, cuando está aconteciendo ese suceso, mis hermanos, vienen unos personajes y le dicen a Jairo, dice, tu hija está muerta. Él, mis hermanos, iba con el maestro, se deja ver, el maestro se entretiene. A lo mejor Jairo, ¿verdad?, con ese anhelo de que él fuera ya. Dice el 35, hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más a quién? Al maestro. Le están diciendo, tu hija ya murió. Dice, ya, ¿para qué estás fatigando al maestro? Pero fíjese lo que dice. Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Y qué le dijo Jesucristo a sus apóstoles? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Dice, creed también en mí. Lo mismo le estaba diciendo aquí, dice, no temas, cree solamente. ¿Qué tenía que creer el príncipe de la sinagoga, mis hermanos? Porque le dijo el maestro, no temas, cree solamente. Ahora el maestro, él primero le implora, ve porque muere. Dice, ya no lo fatigues, ya está muerta. Pero el maestro le dice, no temas, cree. ¿En quién, mis hermanos? En Dios y en Él, en el maestro, porque en ese tiempo él andaba sanando enfermos.
Ahora también, ¿cómo le dice a su iglesia? Dice, no tema, cree, solo cree. Sigue diciendo, cree solamente. Dice, y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa el príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. ¿Por qué lloraban, mis hermanos? Porque la niña, la hija de 12 años, fíjese, la mujer llevaba 12 años con flujo. Y la niña dice que tenía 12 años. Dice el 38, y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, mas duerme. Y hacían burla de él. ¿De quién, mis hermanos? Del maestro. Mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Tomando la mano de la muchacha le dice, Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie les supiese, y dijo que le diesen de comer, mis hermanos. ¿Qué hizo el maestro, mis hermanos, con la hija de Jairo? La levantó, pero una parte bien importante le dijo, no temas, cree solamente, mis hermanos. Asimismo, cada uno de nosotros, mis hermanos, hasta nuestros días, hemos visto, mis hermanos, que hermanos han estado, mis hermanos, por los médicos dando un diagnóstico. Pero la iglesia ahora, mis hermanos, ¿y qué acontece con los hermanos, mis hermanos? Dice que los levanta, mis hermanos. ¿Pero por qué los levanta nuestro Dios, mis hermanos? Jesucristo dijo unas palabras bien importantes. En ocasiones, mis hermanos, dice la Biblia que las enfermedades o las tribulaciones, dice que no son para muerte, mis hermanos. Para el hombre, hace comentarios y dice, eso que pasó era para que hubiese pasado algo más. Pero sin embargo no es así. ¿Pero por qué no pasó algo más, mis hermanos? Dice Jesucristo que cuando Lázaro murió, ¿qué le dijo a sus hermanos? O cuando estaba enfermo, perdón. Dice, esta enfermedad no es para muerte. Así las circunstancias, mis hermanos. Nosotros como hombres pensamos las cosas porque somos humanos. Pero el maestro dice que lo que está aconteciendo no es para muerte. Dice que solamente es para que la gloria de Dios se manifieste a los hombres, mis hermanos. Porque así dijo, crees, no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, creen en Dios, creen también en mí. Dice, y él así como fue con la mujer y con Jairo, mis hermanos, dice que así harán con cada uno de nosotros. Pero algo bien importante, mis hermanos, la fe, mis hermanos, porque así dice Santiago, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Salomón dice que cuando el pueblo llegase e invocare el nombre de Dios, él nos va a escuchar, mis hermanos. ¿Pero por qué nos va a escuchar, mis hermanos? Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 22. Hay una parte importante ahí, mis hermanos. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 22. Alguien que lo lea. Amén. Adelante. Dice,
y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Amén, mis hermanos. Y si guardamos los mandamientos, dice, cualquier cosa que le pidiéremos de Él, la recibiremos, mis hermanos. Tal vez no al momento, no al instante, porque a Jairo lo atendió al momento, mis hermanos. No. El maestro está sanando todavía, pero va a llegar el momento indicado donde la oración de su pueblo, dice, será escuchada, mis hermanos. En las situaciones, en las circunstancias, ¿verdad?, que estamos pasando, todos lo sabemos, pero el Todopoderoso dice que Él ha de escuchar a su pueblo, mis hermanos, porque le buscamos con todo el corazón, creemos que es poderoso, tenemos fe en que Él puede hacerlo todo. ¿No lo dice así el profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 17? Así lo dice Jeremías, mis hermanos. Vamos a leerlo. Jeremías, capítulo 32, libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 17, dice lo que dice los profetas. Dice así, Jeremías capítulo 32, versículo 17, dice así: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, mis hermanos. No hay nada que sea difícil para Él. Solamente a nosotros nos tenemos que hacer como aquellos, como el rey David, cuando se encontraba en tribulación, aclamar a Dios, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a leer unos versículos en el Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18 del 1 al 6. Y ahora vamos a preguntarnos algo. ¿Dónde decía Salomón que iba a escuchar la oración de su pueblo, mis hermanos? ¿Sí recuerdan? El pueblo iba a estar en el templo, iba a invocar su nombre y Él los iba a escuchar desde los cielos. Ahora vamos a ver qué pasa con cada uno de nosotros. Salmo 18, la vamos a leer todos juntos del 1 al 6 y vamos a respetar los puntos y las comas para que vayamos inquiriendo, mis hermanos, esta palabra. Leamos todos juntos, que a la letra dice así: Amarte, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores de sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Amén, mis hermanos. Si nosotros lo hacemos confiando en el Todopoderoso, dice que Él va a escuchar el clamor de cada uno de nosotros. Esta fue la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y paz a vosotros.